¿Desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Desde tu casa, con una taza de café entre las manos? ¿Camino al trabajo, con los auriculares puestos mientras ves pasar la ciudad? ¿O tal vez en la noche, buscando una historia que te haga sentir algo real? Sea donde sea. Bienvenido. Esta historia es para ti. Desde mi cocina veía a Ibrahima, el chico del cuarto B, colgar la ropa en el patio interior. Movía las pinzas con una lentitud ceremoniosa, como si cada calcetín y cada toalla fueran piezas de un tablero que solo él entendía. El sol de media mañana se colaba entre los tendederos y le dibujaba reflejos ámbar en la piel. Yo fingía revisar el correo en el móvil, pero, en realidad, contaba las veces que él levantaba la mirada hacia mi ventana. Aquella mañana, el viento decidió hacerme cómplice. Una de sus camisetas blancas se soltó, planeó como un pájaro cansado y terminó en mi cuerda. No tardé ni un minuto en bajar las escaleras. Llevaba su camiseta doblada sobre el antebrazo, aspirando el leve olor a detergente antes de tocar el timbre. Cuando la puerta se abrió, me recibió el mismo silencio que siempre acompañaba al pasillo del cuarto piso, pero esta vez la quietud tenía latido, los ojos oscuros de Ibrahima. Sonrió y me hizo un gesto para entrar, como si devolverle la prenda me otorgara un derecho de paso que llevaba meses esperando. Te debía una excusa para hablarte, ¿no? Dijo, rascándose la nuca con timidez. Noté cómo se me calentaban las orejas, pero conseguí devolverle la sonrisa. Creo que la camiseta hizo el trabajo sucio por nosotros. Nos quedamos un instante parados en su recibidor, midiendo la distancia, preguntándonos a la vez si aquel era el momento de fabricar una amistad o de dejar que los silencios volvieran a ocupar cada escalón de la escalera. Al fin, él señaló la cocina. ¿Quieres un té? Tengo uno de hibisco que traje de Dakar el verano pasado. Acepté sin pensar. Llevaba meses deseando saber cómo sonaba mi nombre en sus labios, y la simple idea de escucharlo al ofrecerme una taza me parecía un pequeño triunfo íntimo. Su piso era un espejo del mío, pero parecía más amplio gracias a los armarios casi vacíos y a la luz que entraba sin cortinas. Mientras él llenaba la tetera, observé los imanes de la nevera, pequeños taxis amarillos de Nueva York, la silueta de la Torre Hassan de Rabat y una chapa redonda con la palabra Ubuntu en letras naranjas. Me acerqué, curioso. ¿Eres informático?, pregunté, señalando la chapa. Estudio ingeniería de telecomunicaciones, respondió mientras se giraba. Pero lo de Ubuntu me lo regaló una amiga que piensa que el software libre es una filosofía vital. Soy porque somos, ¿no? Me pareció bonito. Me apoyé en la encimera, fingiendo casualidad. Su voz tenía un ritmo pausado, como si cada palabra fuese un paso de baile que no quería pisar. Contó que llevaba 3 años en Madrid, que trabajaba de noche en un hotel para pagarse la matrícula y que su abuela, desde Saint Louis, le enviaba oraciones cada viernes para que la ciudad no le tragase. Yo le hablé de mis traducciones desde casa, de cómo ajustar subtítulos de series era un trabajo solitario, y aún así, el mejor salvavidas de mi ansiedad. Al mencionar mis padres, noté un pequeño nudo en la garganta. Desde que salí del armario, nuestras llamadas se habían vuelto meteorología pura. Preguntas sobre el tiempo, consejos sobre abrigos y la promesa vaga de subir un fin de semana. Evité detalles. El silbido de la tetera interrumpió la melancolía. Ibrahima sirvió el té en 2 vasos altos. El líquido carmesí reflejó un destello en sus pupilas. Está un poco fuerte, advirtió. Pero dicen que despierta el corazón. Mi corazón lleva meses en coma, confesé, medio bromeando. Él rió, pero sus cejas dibujaron cierta preocupación, como si adivinara que la frase no era del todo ligera. Brindamos, y el hibisco dejó en mi lengua un regusto ácido y floral que me recordó la primera vez que probé granada en Marrakech. Los recuerdos se mezclaron con el vaporizado aroma a limón que subía de la taza. A los pocos minutos, ya comparábamos canciones. Puse en mi móvil un tema de Stromae. Él buscó un afropop de Youssou N'Dour. Hubo un momento en que las 2 melodías se superpusieron, en lugar de detenerlas,
Reímos ante la desarmonía perfecta que llenaba la cocina. Sentí que algo se desbloqueaba en mi pecho, como si las costillas se dieran espacio a un aire más limpio. ¿Te gusta cocinar?, preguntó, al ver que saboreaba el té con auténtico hambre. Me defiendo, respondí. Pero mis especialidades son la pasta y los experimentos que surgen cuando se me olvida ir al supermercado. Él soltó una carcajada franca. Podríamos hacer un trato. Yo enseño tieboudienne, un arroz con pescado que, según describió, sabía a mar y a infancia, y tú me muestras cómo se sobrevive una semana solo con lo que hay en la despensa. Asentí. Era un plan más excitante que cualquier serie pendiente. Antes de despedirme, me ofreció una pequeña bolsa con hojas secas de hibisco. Para que no te falte impulso, dijo. Y así tienes excusa para devolverme la visita. Salí del cuarto B con la sensación de que el edificio entero giraba unos grados bajo mis pies. Cuando cerré la puerta de mi casa, me vi sonriendo al espejo del recibidor, sosteniendo la bolsa como un amuleto. Los días siguientes se llenaron de encuentros imprevistos que empezaban a parecer ensayos de algo más grande. Coincidimos en el portal la noche que llegó un paquete para él. Una lámpara de pie que necesitaba montaje. Subí a ayudarle y terminamos charlando sobre los insectos de su infancia, que, según contaba, zumbaban tan fuerte que la siesta era imposible. Otro martes, lo encontré en el ascensor con un manojo de hojas de menta. Dijo que prepararía talla y que me avisaría cuando el azúcar burbujase en el hervidor. Yo aceptaba cada señal como si el universo se hubiera pasado al género rom-com. Sin embargo, una parte de mí se mantenía alerta. Conocía el guión de las expectativas que se inflan demasiado deprisa. El viernes por la tarde, toqué su puerta con una cesta de verduras. Pensaba devolverle la cortesía preparando un gazpacho de sandía. Sonrió como si leyera un chiste interno y apartó la puerta. Justo acabo de terminar un examen en línea, anunció. No me queda cerebro para nada complicado. But I can chap. Chap is good, le respondí, improvisando un inglés mestizo. Nos pusimos manos a la obra. La cocina se convirtió en un escenario. Él troceaba pimientos verdes, yo pelaba tomates. Entre los golpes de la tabla, surgieron confidencias. Nunca había dicho esto en voz alta, confesó, bajando el volumen. Pero a veces echo de menos la oscuridad de mi ciudad. Aquí las luces no se apagan ni a las 4 de la mañana. ¿Y eso es bueno o malo?, pregunté. Depende, respondió. Cuando estoy contento, parece que la ciudad festeje conmigo. Cuando estoy triste, la luz me descubre y no me deja esconderme. Asentí, comprendiendo más de lo que decía. Le conté cómo, al principio de mi mudanza, había agradecido las farolas que espantaban mis miedos a volver solo de noche. Pero, con el tiempo, entendí que la verdadera oscuridad viajaba dentro de mí y no se espantaba con bombillas. Cuando trituramos la mezcla y la vertimos en un bol transparente, el color rosa intenso levantó una exclamación de admiración. Probó una cucharada. Sabe a verano, dijo. Y a algo nuevo. Aquella frase quedó flotando entre nosotros, cargada de más significados de los que ninguno se atrevía a nombrar. Decidimos cenar en la azotea del edificio. El viento nocturno era un alivio tras el calor pegajoso de junio. Subimos con un mantel azul, 2 vasos y el bol de gazpacho. Desde la barandilla se veían las antenas clavadas en los tejados, y más allá, las luces de la Gran Vía parpadeando como luciérnagas eléctricas. Nos sentamos hombro con hombro sobre una manta. Cada vez que la brisa levantaba el mantel, nuestras manos coincidían para sujetarlo. Yo fingía apartarla con torpeza para alargar el contacto. Él no retrocedía. En algún momento, saqué mi móvil y busqué la canción que Stromae había lanzado aquella misma semana. El beat cadencioso se mezcló con el sonido lejano del tráfico. Me gusta lo que dice, comentó Ibrahima. Habla de echar raíces sin olvidar de dónde vienes. ¿Te sientes así?, pregunté. Pensó unos segundos. A veces pienso que Madrid me injerta como se injerta un olivo.
respetando la rama pero cambiando la savia. Esa metáfora me atravesó. Mi antigua profesora de literatura habría aplaudido. Quise decir algo igual de brillante y solo acerté a asentir. Él debió de percibir mi lucha interna porque colocó un dedo sobre mi muñeca. No hace falta responder. Fue entonces cuando sentí por primera vez la electricidad pura, un hormigueo que trepó desde mi muñeca hasta la nuca. No era un gesto abiertamente romántico, pero en ese toque suave había una promesa muda que me dejó casi sin respiración. Durante un rato comimos en silencio, compartiendo cucharadas del bol. El cielo se había vuelto violeta y los focos del estadio cercano pintaban destellos verdes en las nubes bajas. Me sorprendí imaginando un futuro donde repetiríamos esa escena tantas veces que el mantel olería siempre a tomate y albahaca. ¿Sabes?, dije. Cuando vine a esta ciudad, juré que sería un inquilino invisible, que no me enlazaría a nadie ni a nada. ¿Y cómo va ese plan? Sonrió. Fatalmente bien. Él soltó una carcajada que rebotó en las macetas de la azotea. Después, se atrevió a dar un paso más. Apoyó la cabeza en mi hombro. La manta crujió bajo su peso. Pude oler el jabón de coco de su camiseta. Cerré los ojos. Justo entonces, su móvil vibró. Se incorporó al instante. En la pantalla asomó un nombre. Maman. El tono de su voz cambió. Disculpa, debo contestar. Asentí, aunque el nudo regresaba a mi garganta. Caminó hacia la esquina de la azotea para hablar en wolof. Era una letanía suave, casi un canto. Me quedé mirando el bol a medio acabar y las luces lejanas parpadeando. Un presentimiento se deslizó, como un gato que husmea la cena. Algo en esa llamada podía remover sus planes, alterar los latidos recién sincronizados. Cuando volvió, tenía la mirada brillante, pero no de la misma risa de antes. Todo bien, aseguró. Solo que, mi madre me recuerda que el Ramadán empieza en 2 semanas. Quiere que vaya a casa unos días. Tragué saliva. ¿Es imposible decir que no? No exactamente, dijo. Pero sería difícil explicarle que necesito quedarme aquí, por motivos que aún no puedo nombrar. Entendí la carga contenida en sus palabras, la necesidad de cuidar los secretos propios cuando aún no sabes si el mundo, o tu familia, están listos para ellos. Podemos hablarlo después, propuse. Aún no sabes las fechas, ¿verdad? Negó con la cabeza, agradecido. Pero la atmósfera se había enfriado. La brisa nocturna arrastraba ahora un olor a gasolina de la calle, como si nos avisara de que la ciudad no se detiene por nuestros favores y paralelos. Bajamos a nuestros pisos en silencio. Él llevaba el bol ya vacío, yo, el mantel. Nos detuvimos frente a su puerta. Gracias por la cena, musitó. Gracias por el té, respondí. Me di cuenta de que ambos sujetábamos los objetos como pretextos para no abrazarnos. Al final, nos despedimos con un pequeño choque de hombros. Cuando giré para subir las escaleras, él añadió: Luis. Me volví. No voy a dejar que el viaje sea un adiós. Asentí. No supe qué más decir. Pero algo en su firmeza me calmó. Entré en casa, apoyé la espalda contra la puerta y dejé resbalar el mantel al suelo. Me quedé escuchando el eco de su nombre sobre mis labios, pronunciándolo en silencio, como un conjuro. Fue entonces cuando vislumbré la camiseta blanca, colgada en mi cuerda, balanceándose de nuevo bajo la brisa. Recordé el principio de todo y sonreí. Tal vez las prendas vuelan solo cuando el viento se alía con el destino. Me juré, mientras apagaba las luces, que esa historia no se quedaría en tendederos y promesas flotantes. Iba a luchar por una conversación que no terminara con un gracias por la cena. Pero, por ahora, debía permitir que la noche cerrara el telón con su música de motores lejanos. Mañana, pensé, la segunda escena encontraría otra excusa para desplegarse. La mañana siguiente amaneció con un olor a tormenta que nunca llegó a caer. Me desperté antes del despertador y, por pura inercia, miré hacia el patio interior.
Ibrahima no estaba colgando ropa, pero su cuerda, vacía y balanceándose, me recordó que el mundo seguía moviéndose aunque nosotros aún digiriéramos el gazpacho de la noche anterior. A media tarde, cuando el sol ya no pegaba directo contra la fachada, sonó un mensaje en mi móvil. Su foto de perfil, un retrato desenfocado frente a un mural color turquesa, apareció junto a un texto breve. ¿Puedes este sábado para cocinar? He encontrado boquerones frescos para el tiebudienne. Nos vemos a las 10 en el rastro. Respondí con un allí estaré que él marcó con un pulgar hacia arriba y un emoji de pez. El resto del día se me escapó subtitulando un capítulo de telenovela brasileña. Cada vez que los protagonistas se besaban, me descubrí sonriendo como un idiota. El sábado, el rastro latía con su mezcla habitual de baratijas, viejos vinilos y turistas que se abrían paso como si el aire estuviera en rebajas. Divisé a Ibrahima cerca de un puesto de especias. Su sonrisa precedía el leve vaivén de su cuerpo al ritmo improvisado de un músico callejero que rascaba un cora. Levantó una bolsa de tela repleta de verduras, yuca, zanahorias, tomates y algo que parecía oqueira. Necesitamos buen pescado, dijo, a modo de saludo. En Saint Louis lo conseguimos recién salido del mar, pero aquí tendremos que confiar en un mostrador frío. Me encogí de hombros. Si no encuentras el sabor de tu infancia, siempre te quedará la nostalgia, bromeé. Él soltó una carcajada que hizo mirar a la anciana de al lado, la cual terminó riendo también, sin entender una palabra. Caminamos entre puestos hasta encontrar a un pescadero que presumía de boquerones plateados aún brillantes. Ibrahima los examinó como quien elige diamantes. Asentí sin atreverme a negociar. Pagamos y nos alejamos con el botín envuelto en papel marrón. Cuando cocinemos esto, explicó, el olor se quedará días en la casa. Quiero que cada vez que entres a tu cocina me recuerdes. Reto aceptado, respondí. Subimos a su piso cargados como si regresáramos de una expedición. En la encimera dispusimos los ingredientes: arroz, concentrado de tomate, las verduras, los boquerones limpios y un frasco de netetou, esas semillas fermentadas que, según él, daban profundidad al caldo. Empezamos el ritual: sofrito lento, caldo rojizo, verduras que se hundían y emergían como islas. Mientras removía la olla, Ibrahima habló de su abuela, que medía el tiempo por el número de canciones que tardaba en hervir el agua. Contó que la vieja radio aún funcionaba aunque solo se escuchara entre chasquidos. Yo compartí la historia inversa. Mi abuela gallega, obsesionada con el silencio. El puchero habla cuando lo dejas en paz, me decía. En medio del intercambio de anécdotas, surgió la inevitable mención al Ramadán. Ya tengo el billete, admitió, mirando el hervor. Vuelo el viernes que viene. Mi estómago, hambriento, dio un vuelco que nada tuvo que ver con la comida. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, pregunté, intentando que la voz sonara ligera. Unas 3 semanas. Volveré antes de que empiece julio. Pero, se detuvo, removiendo el caldo. Quería hablarlo contigo. Mi familia no sabe nada de esto. De nosotros. De mí. Me mordí el labio. A mi alrededor flotaba el olor a pescado y tomate, pero la habitación parecía vaciarse de oxígeno. No tienes que darte prisa en contarles, respondí. Las verdades se hacen a fuego lento, ¿no? Él sonrió con gratitud. Nos quedamos un minuto en silencio, escuchando el burbujeo. Entonces apagó el fuego, me tomó las manos y las acercó a la olla. Que recuerdes este calor cuando sientas que no estoy. No dije nada. Apreté sus dedos, deseando que la intensidad del abrazo sustituyera un diccionario entero. Con el arroz reposando, pusimos música en el salón. Él eligió Tajabone de Ismael Lo. El sonido de la guitarra se mezcló con el chasquido del vapor escapando de la cacerola. De pronto, Ibrahima extendió la mano como un presentador de circo. «Baila conmigo». ¿Aquí?, pregunté, mirando el espacio entre sofá y mesa. La mejor pista de baile es donde caben 2 pies y un corazón, sentenció.
Acepté. Colocó mi mano en su hombro, apoyó la suya en mi cintura y, sin esfuerzo, marcó un compás suave. No era un baile vistoso, era una conversación muda. Sentí el latido de su pecho contra el mío, un tambor lento que me sostuvo mientras aprendía a balancearme. Rotamos despacio, girando casi sobre el mismo azulejo, como si el mundo exterior quedara distante. La canción terminó y otra tomó su lugar, pero no nos separamos. Entonces pasó lo que había rondado nuestros gestos toda la semana. Un beso que llegó, no como un relámpago, sino como cuando la primera gota anuncia la lluvia. Fue breve, tibio, sin urgencia. Al separarnos, los dos reímos, sorprendidos de la naturalidad. Necesitaba probar tu versión de Ubuntu, susurró él. ¿Y qué tal sabe? Pregunté. A algo que no se olvida. Quise responder, pero la alarma del horno sonó, reclamando atención. Reímos. Corrimos a abrir la puerta de metal y el aroma inundó el pasillo. La comida fue un festín improvisado sobre el suelo del salón porque la mesa estaba llena de trastos. Usamos tapetes como platos, un montículo de arroz rojo, las verduras ordenadas cual corona, encima, los boquerones dorados. Ibrahima me enseñó a comer con la mano derecha, formando pequeñas bolas de arroz. Mi torpeza nos regaló carcajadas. Cuando terminé, tenía manchas rojas hasta el codo y él bromeó con que podría abrir un taller de batik en mi antebrazo. Después de fregar, nos quedamos sentados espalda contra espalda, mirando el techo. El sol se colaba en ángulo y bañaba las motas de polvo de un dorado teatral. Ibrahima habló, casi sin voz. Siempre pensé que el amor iba a parecerse a una canción de Joe Sou, llena de coros, tambores y gritos. Pero ahora suena más a la estática de la radio de mi abuela. Hizo una pausa. Tranquila, pero insistente. Giré para verlo. Tenía los ojos cerrados. El momento era tan frágil que me dio miedo moverme y romperlo, como cuando mantienes la respiración para que una mariposa no alce vuelo. Me limité a rozar su mano. La estática puede ser el preludio a una buena melodía, susurré. Abrió los ojos y me dedicó una de esas sonrisas lentas que tardan en desdoblarse. Parecía suficiente respuesta. La semana previa a su viaje voló y, sin embargo, cada día pesaba como plomo. Nos vimos siempre, desayunamos croissants en la acera de una cafetería diminuta. Fuimos al cine de versión original. Él escogió una comedia italiana donde nadie se entendía, metáfora perfecta. Recorrimos Lavapiés y me enseñó a regatear en una tienda de telas, aunque terminé pagando el precio marcado. En las noches, cuando se dormía agotado después de trabajar, yo subía a mi piso y enviaba subtítulos con retraso. Mis clientes empezaron a quejarse de la demora, pero la realidad era que prefería cocinar suspiros antes que líneas de diálogo ajeno. La víspera de su partida, fui a recogerlo a la salida del hotel donde hacía recepciones nocturnas. Llevaba un termo de café que a esas horas sabía a despedida. Caminamos hasta Atocha con el cielo teñido de un azul que solo existe a las 5 de la madrugada. Las palmeras del invernadero parecían sombras soñolientas detrás de los cristales. Esta ciudad debería apagar sus luces cuando tú te vayas, murmuré. Así te acordarías de volver a encenderlas, respondió, sacándome una sonrisa. Nos sentamos en un banco de la estación. Él apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos como si el traqueteo fantasma de un tren fuera un arrullo. Yo observaba la pantalla donde aparecían destinos lejanos: Málaga, Barcelona, París-Lyon. Quise creer que Saint Louis aparecería en algún punto, pero solo era un deseo reflejado en el cristal. Cuando levantó la vista, se acomodó para mirarme de frente. Tengo miedo, confesó. No de ir, sino de volver y encontrar que el silencio se ha hecho costumbre entre nosotros. Le aseguré que el silencio era mal cocinero, necesitaba ruido para sobrevivir. Él rió, besó la punta de mis dedos y prometió escribir cada noche. El tren de cercanías llegó y lo tomamos para ir al aeropuerto. El viaje parecía demasiado corto para todo lo que faltaba por decir. En la terminal,
El anuncio de embarque cortó la respiración compartida. Lo abracé largo, sintiendo su pulso acelerado. Él habló al oído. 3 semanas no son un océano. Pero pueden sentirse como un universo, contesté, sintiendo que mi voz temblaba. Se separó, me besó rápido, un sellado de sobre, y caminó hacia seguridad. Agitó la mano sin girarse. Solo cuando desapareció tras la puerta, me di cuenta de que llevaba el termo aún caliente apretado contra el pecho. La vuelta en metro fue un túnel de cristal empañado. Medité dejar un mensaje de voz, pero desistí, la línea no admitiría más despedidas. La primera noche sin él, su azotea parecía pertenecer a otro edificio. Subí con la intención de oler el recuerdo, pero el aire estaba plano, como si Madrid hubiera contenido el aliento. Me senté donde solíamos colocar la manta. Encendí mi móvil y abrí un documento nuevo. Empecé a escribir impresiones que quizás convierta en guión algún día, cuando el silencio se viste de ropa ajena huele a hibisco. Sonaba pretencioso, pero necesitaba transformar la nostalgia en algo útil. Pasaron 2 días sin novedad. Nos enviamos audios cortos. Él describía los atardeceres anaranjados, el olor a cordero asándose en patios encalados, el clamor de la mezquita a las 5 de la mañana. Yo le mandaba fotos de mi despensa improvisada, latas variopintas, un paquete de pasta a medio usar y un bote de aceitunas que bauticé guardias civiles del hambre. La tercera noche, hablamos por videollamada. Apareció sentado en un patio interior, vestido con bow claro y una sonrisa cansada. La conexión es mala, advirtió. Pero quería verte antes de que corten la luz. De fondo, voces en wolof y el canto de un muezín. Le conté que la vecina del tercer C se había quejado de mis ensayos de karaoke, erró en la nota aguda, pero acertó en mi soledad, y que mis subtítulos volvían a llegar a tiempo, lo que impresionó a mis clientes. Él rió, aunque la imagen se pixelaba. En un momento, alguien lo llamó fuera de cámara. Reconocí la voz de una mujer. Ibrahima respondió algo rápido. Cuando regresó, su sonrisa era frágil. Mi prima curiosea demasiado, dijo. Mejor hablamos mañana. ¿Todo bien? Sí, solo precaución. Aquí los rumores viajan en moto. Nos despedimos. Al cerrar la pantalla, sentí por primera vez un filamento de miedo deslizarse por mi pecho. No era celos, era la sensación de que un mundo entero podía erigirse entre nosotros con la sola ayuda de un malentendido. Durante los siguientes 4 días, el chat se volvió un desierto. Mis mensajes quedaban con un check, pero no un segundo. Me repetí que la cobertura en St. Louis era caprichosa, que la vida familiar absorbería su tiempo. Sin embargo, la espera me arañaba la piel. Busqué refugio en mis rutinas, correr por el Retiro, comprar pan en la tienda de la esquina, traducir diálogos sobre amores imposibles. Me convertí en mi propio espectador, analizando cada gesto como si fuera un actor en cámara lenta. Blanca, mi mejor amiga desde la universidad, me visitó sin avisar. Llegó con una bolsa de churros y la determinación de un detective. Tienes cara de Windows 98 colgado, diagnosticó al verme. Le conté todo, reduciendo 2 meses de baile lento a 4 frases temblonas. Mientras mojaba un churro en la taza de chocolate, levantó una ceja. ¿Has intentado llamar a su madre y declararte oficialmente futuro yerno? Bromeó. Prefiero declararme desertor y huir a Marte. Reímos. Su humor siempre ha sido un salvavidas. Hablamos hasta que la tarde se abrió paso. Cuando se fue, me dejó un consejo. No escribas otra vez hasta que él te escriba. A veces el silencio es la única tinta que queda. Seguí la recomendación por 2 días. El tercer día, al volver del supermercado, encontré un mensaje de audio. Hola, cielo. Perdón por desaparecer. Pasó algo complicado. Mi hermana encontró nuestros mensajes y, bueno, entendió. No fue tan mal. Me abrazó y dijo que la familia es un árbol con ramas que crecen en todas direcciones. Pero teme que mi madre no reaccione igual.
Ella sugiere contárselo después de Ramadán. Yo, aún digiero todo. Te echo de menos. Vuelvo el martes en el vuelo de madrugada. ¿Vienes a buscarme? No quiero llegar a Madrid sin tu abrazo. Lo escuché 3 veces. Cada repetición destilaba el miedo inicial y dejaba un pozo de esperanza. Antes de contestar, reservé un taxi para esa madrugada. Respondí con un audio breve. Claro que estaré. Traeré café y un mantel nuevo. La noche del lunes no dormí. Fui al aeropuerto con 2 horas de margen y un termo idéntico al de la despedida, esta vez lleno de té de hibisco endulzado con miel. Busqué la puerta de llegada. El panel anunciaba retrasado 40 minutos. Me senté junto a una pareja de turistas que jugaban a adivinar la procedencia de los pasajeros por sus gorras. Cada tanto miraba el reloj. Cuando el vuelo aterrizó, los minutos avanzaron con la densidad de un eclipse. Por fin los primeros pasajeros cruzaron la puerta. Vi maletas enormes, niños dormidos en hombros, un señor con gallinas de plástico asomando de una bolsa. Entonces surgió su silueta. Mochila al hombro, paso cansado, gorra azul marino. Alzó la vista, me encontró y sonrió de forma que convertía cualquier aeropuerto en hogar. Corrí hacia él, casi derramé el té. Nos abrazamos con tal fuerza que la mochila cayó al suelo. Sentí su cuerpo templado pese al aire acondicionado. Susurró algo que se perdió entre anuncios de equipaje. Solo distinguí mi nombre y la palabra Kai, ven. Nos apartamos 1 centímetro. Él deslizó el pulgar por mi mejilla. Tengo 1000 historias, dijo, pero primero dame de beber. Le ofrecí el termo. Bebió y frunció el ceño. Demasiada miel. La nostalgia es ácida. Necesita dulce, contesté. Rió y, con la mano libre, acarició la mía. Miré alrededor consciente de la gente que pasaba, pero el mundo parecía una película muda donde solo se veían bocas moviéndose sin sonido. Él bebió otro sorbo y me devolvió el termo. Vamos a casa, dijo. Y prometo que, esta vez, el silencio solo servirá para escuchar el hervor del té. Camino al taxi, lo observé. Los ojos cansados, la sombra incipiente de barba, las ojeras violetas. Y, sin embargo, la fuerza intacta de quien vuelve con la maleta llena de decisiones. Al subir al coche, apoyó la cabeza en mi hombro. En el reflejo de la ventanilla, nuestras imágenes superpuestas parecían una sola criatura con 2 corazones. El conductor encendió la radio. Sonaba una canción de Juan Luis Guerra. Ibrahima entreabrió los ojos. ¿Sabes bailar bachata? Murmuró. Solo si me guías, respondí. Trato hecho. Cerró los ojos de nuevo. Pero antes dormiré 8 horas seguidas. Me reí. Afuera, la autopista se deslizaba como un río metálico. El taxista anunció que llegaríamos en 15 minutos. Ibrahima apretó mis dedos. 15 minutos, repitió. Solo eso y estaremos en casa. No necesitábamos más para empezar la próxima escena. El taxi nos dejó frente al portal aún adormecido por la madrugada. Subimos sin hablar, compartiendo el mismo latido agitado de la escalera. Mientras él buscaba las llaves, yo noté el leve temblor de sus manos. No era cansancio, sino el vértigo de regresar a un espacio que ya no era exactamente el de antes. Al entrar, la penumbra del pasillo se iluminó con el sensor de movimiento y nos recibió un silencio que olía a polvo de 2 semanas. Ibrahima dejó la mochila en el suelo, respiró hondo y susurró, hogar nuevo en cuerpo conocido, habrá que presentarnos otra vez. Yo asentí, y, sin prisa, lo abracé hasta que sentí como su pecho retomaba un ritmo sereno, como quien calibra un instrumento antes del concierto. Preparamos té casi en automático, agua, hibisco, un toque mínimo de miel esta vez. Al esperar que hirviera, él me contó lo esencial. La hermana aliada, las risas con primos que ya sospechaban, la tensión con su madre que se había quedado flotando como nube de estación seca. No hubo explosión, aclaró, pero tampoco un arco iris. Explicó que la noticia quedó suspendida,
interrumpida por la fiebre logística de Ramadán y los rezos, un paréntesis frágil. Yo lo escuchaba mientras golpeaba ligero la taza con la cucharilla, consciente de que cada símbolo doméstico, el vapor, la loza blanca, el zumbido lejano del frigorífico, componía un ancla para su relato. Cuando se calló, levantó la mirada y me sorprendió con una pregunta sin rodeos. ¿Seguirás aquí si la nube descarga? Respondí antes de pensarlo, me quedaré incluso si cae un monzón. La frase sonó a promesa épica y, sin embargo, era simple verdad. Él sonrió con cansancio y apoyó la frente en mi hombro. Bebimos en silencio, y aquella vez el sabor ácido del hibisco se sintió menos punzante, como si la ausencia hubiera limado sus aristas. Nos arrastramos hasta el sofá. Se quedó dormido en cuestión de segundos, la cabeza sobre mi regazo y la respiración profunda de quien ha cruzado varios usos horarios emocionales. Yo me dediqué a delinear planes en el aire, una compra de víveres, un par de lavadoras, llamar a Blanca para que inventara una excusa y venir a cenar. Todo con tal de que la vida reanudara su corriente. Lo desperté al mediodía con olor a pan tostado y tomate rallado. Desayunamos con las persianas medio bajadas, primero hablando de cosas nimias, la humedad que se colaba entre baldosas, el playlist desactualizado de la cafetería del aeropuerto, y luego de asuntos más serios. Ibrahima dijo que necesitaba buscar una estrategia para hablar con su madre en algún momento. Quizá una carta, quizá un viaje conjunto, quizá el tiempo. Pero no quiero que tu vida quede en pausa mientras decido, añadió. Contesté que mi vida llevaba años pausándose por miedos que ni siquiera eran míos, así que podía esperar a cambio de crecer en otros territorios, compartir recetas, plantar hierbabuena en la ventana, ensayar bachata sin pisarnos. Él rió con alivio, empujó el plato y declaró inaugurada nuestra fase de construcción. Nos pusimos manos a la obra de forma literal. Despejamos la casa de cajas, colgamos en la pared la fotografía del mural turquesa de su perfil, colocamos mis libros sobre su estantería aún medio vacía. Al anochecer, subimos a la azotea con la manta renovada y 2 cuencos de fruta. El cielo ardía en rosa y naranja, como si Madrid celebrara el reencuentro. Allí, entre antenas y macetas, formulamos un pacto silencioso. Ninguno correría más rápido que el otro, caminaríamos a la velocidad del más lento. Lo sellamos con un beso que supo a mango y viento de junio. Abajo, los coches pitaban sin conciencia de la tregua que acababa de sellarse sobre sus techos. Los días siguientes fluyeron en rutina pulida. Ibrahima volvió a sus turnos de noche. Yo retomé mis subtítulos, aunque esta vez él me ayudaba a descifrar acentos africanos que antes simplificaba. Aprendí a distinguir frases en Wolof. Él perfeccionó su R madrileña. En la cocina, el Tiebudiene dejó paso a experimentos fusionados: gazpacho con jengibre, tortilla con cilantro, galletas de cacahuete con cardamomo. Cada fracaso culinario era excusa para reír. Cada acierto, un aplauso con palmas manchadas de harina. Una madrugada, regresó del hotel con una flor amarilla, no supo decir su nombre, robada del arreglo de recepción. La colocó en mi taza favorita y declaró que los ramos improvisados curan el insomnio. Confirmé la tesis entregando un bostezo satisfecho. Sin embargo, la calma nunca es plana. Un jueves, al abrir mi correo, encontré un mensaje de mis padres. Vendrían a Madrid el siguiente fin de semana, aprovechando las rebajas y tu cumpleaños atrasado. El corazón me golpeó con 2 miedos a la vez: presentarle a mi familia la idea de un novio, y hacerlo cuando ese novio cargaba su propia batalla familiar a medio librar. Se lo conté por la noche, mientras él doblaba sábanas recién secadas. Parpadeó un instante, luego sonrió con serenidad construida en Ramadán. Si ellos vienen a verte, querrán ver a quien te hace feliz. Y si no, al menos sabrán que existe. Su respuesta sencilla disolvió parte del nudo, pero la ansiedad aún vibraba. El sábado llegó con cielos despejados y el murmullo habitual de Puerta del Sol. Mis padres aparecieron con maletas ligeras y regalos horteras, una bufanda del Atlético que mi madre encontró de oferta irrechazable. Les ofrecimos café en mi piso,
donde el olor a especias los descolocó lo justo para bajarle el volumen a su curiosidad invasiva. Presenté a Ibrahima como amigo, pero mis gestos nos delataron. Él sirviéndole azúcar a mi padre sin preguntar. Yo corrigiendo la postura de su cuchara en el plato como quien endereza un verso. El momento cúspide llegó cuando mi madre admiró sus imanes de nevera y leyó en voz alta, Ubuntu. Preguntó el significado. Ibrahima explicó la filosofía de soy porque somos y añadió, mirándome, y porque coincidimos en la cuerda de tender la ropa. Mis padres rieron, creyendo que era una metáfora graciosa. Yo, en cambio, escuché la grieta abrirse un poco para dejar entrar la luz. Esa tarde fuimos a comer a un restaurante senegalés de Lavapiés. Sugerencia de él, aprobación diplomática de mis padres. Probamos mafé suave para no asustar a paladares novatos. La sobremesa se alargó. Mi padre habló de fútbol, Ibrahima de telecomunicaciones y mi madre de roscones de reyes. Hubo silencios, sí, pero no incómodos, necesarias pausas para traducir costumbres. Al despedirse, mi madre me abrazó fuerte y susurró, parece buen chico, me gustó su risa. Respondí que a mí también me gustaba, tal vez demasiado. Ella no dijo nada, pero su palma se demoró en mi espalda un segundo más de lo habitual. Al cerrar la puerta, Ibrahima exhaló como si hubiera corrido una maratón silenciosa. Lo peor ya pasó, afirmó. Tal vez solo fue el primer kilómetro, repuse. Entonces estamos calentando. Sonrió. Y brindamos con agua porque el té tenía que esperar al atardecer. Él mantenía un ayuno simbólico algunos días para sostener la conexión con su familia, gesto que respeté sin entenderlo del todo, pero acompañando cada ruptura con fruta fresca y chistes malos. 2 semanas más tarde, llegó la llamada que temíamos y anhelábamos. Su madre pidió hablar conmigo. Fue una videoconferencia breve, mediada por la hermana traductora. La mujer, envuelta en un pañuelo color añil, me miró a través de la pantalla como quien evalúa el clima antes de sembrar. Dijo pocas palabras, pero claras, cuida su alegría y su fe, lo demás se aprende. No supe si aprobaba, toleraba o solo posponía juicios. Agradecí y prometí cuidar aquello que todavía crecía. Al colgar, Ibrahima tenía los ojos brillantes. Nos abrazamos sin necesidad de dedos cruzados. El verano avanzó. En agosto, mi contrato de subtítulos se amplió a series africanas. Él ascendió a un turno estable diurno. Reformamos mi viejo escritorio para convertirlo en mesa compartida. Yo tecleo diálogos, él diseña antenas. Entre ambos, una taza con bolígrafos y hojas de hibisco secándose. Por la noche, subimos a la azotea con una radio portátil que chisporrotea como la de su abuela. Escuchamos noticias, bailamos cuando la estática se rinde y la música encuentra frecuencia. A veces, el viento levanta la manta y nuestras manos coinciden, igual que la primera vez. Ya no finjo torpeza, lo tomo de la mano y dejo que el futuro se cuele, despacio, entre los dedos. Una madrugada de estrellas tercas, Ibrahima señaló la antena más alta y preguntó si yo sabía que tan lejos viajaba una señal de radio antes de desvanecerse. Contesté que depende de la potencia y del ruido alrededor. Él asintió y, con gesto solemne, declaró, entonces hagamos que la nuestra suene claro y fuerte, hasta donde haga falta. Le respondí besándolo, la radio chisporroteó como si aplaudiera. Pensé en aquella camiseta voladora, en el gazpacho rosa, en la pregunta ¿seguirás aquí? Y en mi promesa de Monzón. Entendí que todo había sido ensayo de esta escena donde ya no éramos vecinos explorándose, sino compañeros afinando frecuencias. Mientras la ciudad dormía, supe que la historia no terminaba allí, solo hacía pausa para el próximo capítulo, ese que escribiríamos entre subtítulos sincronizados y redes invisibles trepando edificios. Y sentí, con una certeza dulce, que ningún viento volvería a colgar ropa sin invitarnos a corrobar su coreografía, porque ahora ambos sabíamos leer las señales. Soy porque somos, y porque el amor, como la mejor canción, se baila incluso cuando las luces todavía no suben el telón.